El Señor los bendiga. Saludamos también a nuestros hermanos, a las familias, amigos que nos estén viendo y escuchando a través de las redes. El Señor los abrace y que la palabra, que no hay límites, nada la puede detener, alcance los lugares en donde se encuentren y que cumpla el propósito por el cual va a ser enviada. Amén. Los abrazamos desde este lugar y si hay hermanos que están huérfanos, sin casa, puedan entender que acá hay un lugar donde pueden acercarse y con mucho gusto los vamos a recibir y vamos a abrazarlos como hermanos y el Señor los va a edificar como aquello para lo cual fueron llamados, que es alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Así que saludamos a todos aquellos hasta donde alcance esta voz y la imagen, ¿no? Porque también estamos saliendo en diferido, pero se alcanza a muchas familias. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante. Si creemos que el Señor nos bendice con su palabra, si amamos la casa, sería buenísimo que siempre estemos atentos ahí. Creo que tardamos medio segundo en poder compartir el mensaje. Eso también es cumplir la gran comisión. Y quizás se nos dificulte, quizás muchas veces tengamos vergüenza. El Señor estirpe en el nombre de Jesús la vergüenza de poder predicar su palabra, pero estos son medios que el Señor nos concede para que podamos trasladar el mensaje, porque llegará un día en donde también las redes que están siendo manipuladas desde otro lugar quizás se acaben o se restrinja el poder compartir la palabra de Dios. Por eso tenemos que entender que el tiempo se acerca, que tenemos que hacerlo pronto y alcanzar a los más que podamos, en el nombre de Jesús. Amén. Así que es una bendición que como iglesia asumamos la responsabilidad de compartir el mensaje del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El título de la predicación, de la enseñanza para este día, le he puesto: no dejemos de velar. ¿Cuántos saben lo que significa velar? ¿Cuántos saben lo que implica estar velando? Porque venimos proclamando esa bendición de anunciar hasta que Él venga, porque creemos que el que ha de venir, vendrá, no tardará. Por eso no tenemos que ser del grupo que tiene al Señor por tardanza, sino que tenemos que ser la iglesia que aguarda al Señor velando, estando despiertos. La palabra velar significa vigilar, significa cuidar, significa custodiar. También tiene la implicancia de guardar y hacer guardia. Miren qué importante. Pero también significa proteger. Todo eso tiene que ver con lo que espiritualmente la iglesia tiene que hacer. Velar tiene que ver con estar despiertos en los horarios en donde deberíamos estar durmiendo. ¿A cuánto les ha pasado tener que estar, justamente decimos así, desvelados? Porque en horarios, por ejemplo, de la madrugada, donde deberíamos estar descansando, estamos despiertos. Y eso, si se hace durante mucho tiempo, produce no solo cansancios, muchas veces enojos, otras veces desánimos, pero eso es en el orden natural. Claramente el Señor no nos pide que no descansemos. Está muy bien descansar, porque nos hace bien a nuestra salud mental, emocional, física. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, muchos aconsejan que se pueda dormir por lo menos 8 horas. En los tiempos en los que corren es bastante difícil alcanzar las 8 horas. Qué bendición los que pueden dormir 8 horas. ¿Cuántos dicen amén? Yo duermo como 14, pastores, porque quiero estar re bien emocionalmente.
Pero en el orden espiritual, claramente, el Señor no está diciendo que no descansemos. Lo que está diciendo es que estemos vigilantes, que estemos protegidos, que estemos custodiando, que estemos guardando, que estemos haciendo guardia. Por ejemplo, hay muchas profesiones en las cuales les toca hacer guardia, o sea, tienen un tiempo ordinario, un tiempo en el cual cumplen sus funciones, pero luego tienen que seguir en diferentes horarios haciendo guardia. A veces son guardias pasivas, otras guardias activas, pero en definitiva tienen que estar atentos a lo que sucede. Eso, por ejemplo, pasa, no sé, en las profesiones de las fuerzas, en los hospitales, en donde los horarios son distintivos y están siempre cambiando las guardias o los horarios porque hay que cubrir y hay que estar atentos a lo que acontece. ¿Cuántos dicen amén? Los que forman parte de esas profesiones, por ejemplo, me sabrán entender un poco más. Pero la definición deja muy claro lo que significa estar velando, que es justamente la antítesis a estar dormidos. Pero hemos identificado el plano natural del plano espiritual. Y lo que el Señor nos está diciendo a la iglesia que le espera, que tiene que estar vigilando, que tiene que estar atenta, que tiene que estar protegida, custodiando, cuidando y haciendo guardia. Sí que tenemos que descansar en el plano natural, ¿cuántos dicen amén? Pero tenemos que estar bien despiertos en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque el día de su retorno está más cerca que el día en que hemos creído. Cada día nosotros en este tiempo, por ejemplo, en donde los que saben, los que suelen tener un estudio más específico de los tiempos, de las profecías, separan justamente esos tiempos, valga la redundancia, en dispensaciones. Separan los tiempos en los que Dios se ha manifestado. Y nosotros, la iglesia, está transitando la dispensación de la gracia. El tiempo oportuno donde los escenarios están listos para que se cumpla el retorno, lo que la Biblia dice, el arrebatamiento de la iglesia. Todo está listo. El Señor podría venir en cualquier momento. Y yo digo amén, porque soy la iglesia de Cristo. Usted diga amén con seguridad, porque es la iglesia, porque los únicos que tienen la habilitación para pedir que el Señor venga es el Espíritu. ¿Y quién más? Y la iglesia. Ven, Señor Jesús. Porque Él también nos está diciendo que como nos metió en un proceso de perfeccionamiento, y si nosotros permanecemos en ese lugar, la gracia que un día alcanzó para perdonar nuestros pecados, para hacernos libres, para meternos en ese proceso de liberación, para salvarnos, mis amados, cuando éramos pecadores y estábamos muertos en nuestros delitos. ¿Cuánto más alcanzará a aquellos que somos hijos? Eso es lo que está diciendo, que la gracia de Dios va a alcanzar. Y eso será cuando el Señor regrese. O sea, Él está volviendo. Y Él está extendiendo una gracia mayor para que nosotros alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que nosotros no podemos alcanzar por nuestros propios medios, pero la gracia de Dios sí puede. Por eso Él sigue perdonando pecados. Por eso Él sigue preparando a la iglesia. Por eso Él sigue ordenándonos. Por eso Él sigue trabajando con poder y con gran gloria para que nosotros estemos listos el día en que el Señor abra su boca y nosotros seamos llamados a su presencia. Eso es lo que está aconteciendo, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Hay peligros en tener
al Señor por tardanza. Podemos caer en idolatría, podemos pensar que hay situaciones que son ajenas a nosotros cuando sí tienen que ver con nosotros. Cuando tenemos al Señor por tardanza, también comenzamos a transitar, muchas veces sin darnos cuenta, porque tenemos obediencia selectiva, y eso en definitiva termina siendo desobediencia, porque nosotros fuimos llamados a obedecer al Señor en todo, porque eso nos beneficia. Pero cuando tenemos al Señor por tardanza, y hemos visto algunos ejemplos en estos días, incurrimos en buenas intenciones, pero no en obediencia. Pero el Señor nos está concediendo por medio de su palabra que podamos ser de aquellos que esperan al Señor. Que esperan al Señor. Porque dice que Él no retarda su promesa, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Eso es un amor incondicional. El amor del Señor aguardándonos siempre, siempre. Luego entendíamos, y también hoy vamos a darle otro enfoque, que había 10 vírgenes que representan a toda la iglesia, porque el 10 implica algo que está completo. Entonces hace referencia a toda la iglesia. A la iglesia que está más o menos, a la iglesia que está allá arriba, a la iglesia que está perfeccionándose. Pero también dice que dentro de la iglesia algunos son prudentes y algunos son insensatos. Y llamativamente también podemos incurrir en ser la iglesia que no está esperando. Pareciese una contradicción, pero simplemente es para graficarlo, para que podamos entender. Nosotros somos una congregación y dentro de las congregaciones está la iglesia de Cristo. Pero nosotros conocemos de que venimos a la iglesia, que somos la iglesia. Ahora el Señor lo que nos quiere conceder, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, es que no podemos ser parte de una iglesia que está dormida, sino una iglesia que está velando. ¿Cuántos dicen amén? Pero Mateo en el capítulo 24, y vamos a introducirnos un poco más. Tengo la versión Reina Valera, Mateo 24. Nosotros vamos a leer del verso 42 en adelante. Al Señor se le preguntó cuáles eran las señales que iba a acontecer, cuándo iba a ser el tiempo, cómo iba a ser el tiempo de su venida. Y en primera instancia, lo que él respondió es: mirad que nadie os engañe. Eso es lo primero que él respondió. Ante la señal de que su venida está pronta, la seguridad que nosotros tenemos es entender que tenemos que estar atentos, vigilantes, velando de que nadie nos engañe. ¿Cuántos dicen amén? Después comienza a dar un listado de lo que va a acontecer en los cielos, en la tierra, donde va a haber guerras, rumores de guerras, como nunca antes. En otra instancia también habla de que como se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Esa también es una señal. Pero yo creo que una iglesia que está velando, que no está durmiendo en el orden espiritual, sino que está bien despierta, justamente entiende que su amor necesita crecer para no entibiarnos, para no enfriarnos y para no estar lejos de lo que está aconteciendo, justamente en lo que Dios está haciendo. Después también dice que los días de la venida del Hijo del Hombre serán como en los días de Noé, como en los días de Lot. Bueno, todas esas cuestiones
y ahí me voy a hacer un poco de publicidad, no yo, sino a la iglesia y al ministerio. Hay enseñanzas, hay predicaciones justamente que hablan del engaño. Creo que justamente se llama así para que la pueda buscar en el canal. Y si no se suscribió, puede hacerlo. Yo voy a mirar si hay uno más. Y también poder compartir. Y la prédica para sintetizar y no tener que ahondar en eso. Por eso doy simplemente algunos pincelazos. Mirad que nadie os engañe. Creo que se llamaba así. O lo va a buscar así y lo va a encontrar. Hay otras que justamente se llaman bien despiertos. Y hace mención a cómo tenemos que estar en el tiempo final. Ahora viene el Señor y para que no estemos dormidos, nos dice que no debemos dejar de velar. Y eso tiene que ser hasta que Él venga. Porque eso es lo que proclamó la mesa. ¿Cuántos dicen amén? Y Mateo en el capítulo 24, en el verso 42, más específicamente, dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué dice? Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Verso 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y esto es palabra de Dios. Y la iglesia dice amén. Hay un tiempo que ninguno sabemos cuándo será, pero sí el Señor deja señales, sí el Señor deja instrucciones, sí el Señor nos deja arras que son garantías que solamente puede darle el Espíritu Santo, para que nosotros podamos identificar en qué tiempo nos encontramos. Y si estamos proclamando hasta que Él venga, y hay muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que Él nos está perfeccionando, y hablábamos también que hay enemigos de ese perfeccionamiento que tenemos que identificar. Por eso necesitamos la paciencia del Señor. No una paciencia natural, sino una paciencia espiritual, la paciencia del Señor, para poder transitar aún los tiempos de prueba. La prueba no es mala. La prueba justamente nos identifica como obreros, como hijos, como siervos. Porque para ser aprobados por el Señor, tenemos que ser probados. Y justamente los desiertos que tipifican la prueba son necesarios. Y también la iglesia va a pasar por ese tiempo, en el final de los tiempos, valga la redundancia, en el final de los tiempos postreros, que se inició en la cruz. Ese fue el principio de los tiempos postreros. Nosotros estamos transitando el final de los tiempos postreros, donde la Biblia dice que la gloria será mayor. Eso también identifica el tiempo postrero. Pero ahora el Señor dice, ninguno sabe, ni el día ni la hora. Pero sí sabemos que Él vendrá. Y no es poco. Hay muchos que no saben que Él vendrá. Porque identificaron que Él ya vino. Pero la Biblia dice que Él ascendió a los cielos y que no nos ha dejado huérfanos, sino que envió al otro Consolador, al Espíritu de verdad, el que nos guía a Cristo. Amén. Entonces no estamos huérfanos, entonces estamos siendo embestidos de ese poder,
entonces la iglesia sabe que el Señor ascendió y así como ascendió, de la misma forma volverá. Y los que lo van a anunciar van a ser los ángeles. Eso también es algo que acontecerá hasta que Él venga. Habrá una interrupción, habrá una manifestación angelical. Y eso será con la iglesia, eso será con nosotros. Los ángeles van a anunciar que el tiempo está cerca. La iglesia lo sabe, el tiempo está cerca. No sabemos con exactitud ni el día ni la hora, pero sí sabemos que Él vendrá. Pero lo bueno es que las señales justamente nos afirman en esa verdad, para que podamos seguir esperándolo y podamos estar velando, podamos estar bien despiertos y no nos durmamos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Este tiempo no es tiempo para dormir. Es tiempo para estar despiertos. ¿Cuántos dicen amén? Para estar velando. ¿Por qué? Porque hay peligros, hay situaciones complejas, adversas en aquellos que se duermen. Por ejemplo, la Biblia del Jubileo, número 1, Mateo capítulo 25, verso 5, nuevamente hablando de las 10 vírgenes. Puntualmente en el verso 5 dice, y tardándose el esposo, ¿qué dice? Cabecearon. ¿Quiénes cabecearon? Todas. Y se durmieron. Un detalle no menor. Y tardándose, ¿quién dijo? Acá la Biblia manifiesta de que el Señor ya vino casado. Pero con antelación, evidentemente hay un remanente que sí está invitado a las bodas. Hay invitados, también está la novia y está el esposo. Vino casado. Para que tengamos en cuenta, no me voy a detener en eso, pero para que nosotros podamos ser ministrados en nuestro espíritu y entender que en este tiempo profético que el Señor está enmarcando en esta parábola, nosotros tenemos que ser los que vuelven con Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque un día las puertas se van a cerrar, así como un día las puertas del arca se cerraron. Y dice que muchos van a golpear, pero no se les va a abrir, porque hubo un tiempo de invitación en el orden espiritual, y ese tiempo es hoy. Somos su iglesia, queremos ser la esposa, necesitamos estar listos, y para que eso acontezca tenemos que estar bien despiertos. Peligros de tener al Señor por tardanza, hablábamos en estos días, y de hacer lo que mejor nos parece. No, mis amados hermanos, el Señor nos conceda en este tiempo, y por qué no hoy, entender este principio espiritual. Necesitamos estar despiertos, claramente con las lámparas encendidas, claramente con las lámparas con aceite, claramente siendo llenados por el Señor, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no dormirnos, para no dormirnos, para no ser del grupo de los que están dormidos cuando deberían estar despiertos. Cuando estamos dormidos no tenemos control de lo que sucede porque estamos dormidos. Y algunos dormimos, y estoy hablando en el plano natural,
no escuchamos nada, no entendemos nada, hasta ruidos hacemos. Y nos mueven y nada. Miren, eso es en el plano natural, un sueño profundo. Bueno, la Biblia también habla en el orden espiritual de un sueño profundo, en donde no entendemos nada, donde nos sacuden y nada, donde nos mueven para que no demos vuelta y no hagamos ruido y nada. Eso debería alertarnos. Así como en el plano natural deberíamos hacer algo, y me estoy ministrando, porque parece que ronco mucho. En el plano espiritual deberíamos hacer algo que el Espíritu Santo nos conceda, salirnos de ese sueño profundo en donde no podemos identificar porque estamos dormidos. Es más, en muchas referencias la Biblia menciona que el dormido está muerto. Y nosotros tenemos que tener muy claro lo que acontece si estamos dormidos. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, la Biblia de las Américas en Lucas, en el capítulo 22, en el verso 45 y en el verso 46. Dice, cuando se levantó de orar el Señor, fue a los discípulos. Ya no fue a toda la iglesia. Fue a los discípulos. Y los halló dormidos, pero tenía una causa, y era la tristeza, el desánimo, la angustia. Miren qué peligrosas que son esas cosas. Sí que muchas veces estamos tristes. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos sentimientos, claramente. Tenemos emociones. Nos acontecen cosas. Sí que puede venir la angustia, claramente. El desánimo. Lo que no podemos permitir es que eso se establezca en nuestros corazones. Porque eso también es un deterioro en la vida espiritual. Puede haber tribulación, puede haber angustia, puede haber pesos. Hay una involución. El peso, el pecado, la transgresión, la iniquidad. Así como hay aumentos, también hay involuciones en nuestras vidas. No podemos detenernos, son peligrosas. Es más, la Biblia menciona que la amargura echa raíces en nuestros corazones. Nos hace daño a nosotros y hace daño y contamina a todos los que tenemos cerca. Es dañina, hace mal. Y espiritualmente dice que nos hace permanecer dormidos. Había una causa. Por eso en el nombre de Jesús yo ministro bajo la unción del Espíritu Santo, entendiendo que el Señor hoy quita toda tristeza de tu corazón, toda angustia, todo abatimiento, toda tribulación, para que puedas transitar en gozo el tiempo que resta por delante. Así lo tenemos que transitar. Hoy tenemos que tomar la decisión de que ninguna de esas cuestiones tomen control en nuestra vida espiritual. Porque necesitamos estar despiertos. Y dice que los discípulos, dice que hay un grupo, nosotros, ya no como una iglesia trivial, simples creyentes. No, también los discípulos dicen que no pudieron permanecer despiertos. Porque hay operaciones contrarias, que el Señor las reprenda y nos haga entender que necesitamos velar en el nombre de Jesús. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Así como Él hizo, nosotros también debemos hacerlo. La comunión del Señor debe reanudarse, debe crecer, debe ser perfeccionada. Porque
aún la oración, en ese proceso de perfeccionamiento, porque la Biblia habla, por ejemplo, de la oración perfecta, que es la oración que el Señor les dio a sus discípulos cuando ellos le pidieron: Señor, por favor, enséñanos a orar. Y entonces se describe ahí, esa es una oración perfecta. Por eso dentro del proceso de perfeccionamiento, el Señor también quiere perfeccionar nuestra oración. Y yo digo amén. Y eso no nos va a permitir que nos durmamos, sino que estemos siempre velando, entendiendo que todas las promesas que Él nos concedió tendrán un cumplimiento. Pero tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar despiertos. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, yo proclamo que Él nos está despertando por medio de la palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Verso 9. La Nueva Versión Internacional lo pone de esta manera. Un joven llamado Eutico. No nos vamos a olvidar jamás de este nombre. Eutico. No le pongamos nombre así a ninguno porque este se durmió. Obviamente nosotros no somos culpables de los nombres que nos pusieron, ¿no? ¿Qué va a ser? Hugo me pusieron a mí. Y cuando éramos chicos había uno que se llamaba A Jugar con Hugo. Y me veían y me decían: a jugar con Hugo. Y yo Hugo. Hugh por lo menos me hubiesen puesto. Queda más apostólico, ¿no? Hugh. Aranda también me dijo. Pero no voy a renegar de eso. Pero creo que ahora se puede cambiar, ¿no? Hugh Williams me voy a poner así como... Saben que espiritualmente los nombres tienen un significado. Y a veces, obviamente nuestros padres, entiendo que por ignorancia, ponen determinados nombres. No voy a mencionar ninguno porque por ahí la connotación no es la mejor. Pero qué bueno que nosotros, a nuestras generaciones, podemos ponerles nombres y que el Señor nos conceda la revelación de lo que implican, de la implicancia que tienen los nombres. Bueno, Eutico, no sería el más conveniente. Dice la palabra de Dios: un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, que estaba sentado, dicen otras versiones, en la puerta, que estaba en un lugar de transición. Miren lo que le aconteció. Comenzó a dormirse, pero no en cualquier situación. Mientras Pablo disertaba, mientras él estaba dando una conferencia, mientras él estaba enseñando la palabra de Dios. Pero dice así: mientras Pablo alargaba su discurso, este hombre comenzó a dormirse. Cuando quedó profundamente dormido, ¿qué pasó? Se cayó desde el tercer piso y lo recogieron. No estaba mirando una peli, no estaba en el horario de la siesta, no estaba llegada la noche en los lugares en donde debía descansar y estaría bien. Se estaba durmiendo mientras estaba predicando la palabra. Cualquier parecido con la realidad. En ocasiones es porque hay un mal descanso y en ocasiones porque claramente es espiritual, diría una hermana. Ayer estábamos en un taller
en algún lugar, bueno, para no decir, ¿no? Y estaba dando una enseñanza la pastora, nos invitaron a poder llevar adelante una charla sobre sexualidad y santidad. Y yo estaba en la primera fila, súper atento. ¿Te está esperando que diga que me dormí? No. Y mientras la pastora alargaba su discurso, el de al lado mío murió. Ese no estaba dormido, ese estaba muerto. ¿No? Como en el bondi, ya. Encima la charla estaba re buena. Porque yo me imagino escuchando a Pablo. Que, o sea, lejos, ¿no? Yo sé que predico bien, pero... ¿De qué te reís, Walter? Pero estaba disertando Pablo. Hubiese sido extraordinario. Está bien, hoy por medio de la Escritura podemos conocer el discurso, el lenguaje. Es más, cuando se leen las Escrituras, nosotros podemos identificar al escritor. Cuando ya hay un manejo, una comunión con la Escritura, nosotros podemos identificar, sin mirar el capítulo, el pasaje, en dónde está leyendo el que está disertando. Porque decimos, esas son las cartas paulinas. Eso es el libro de los Reyes. Este es el libro del Éxodo. Estas son palabras de Moisés. Y ni más ni menos estaba disertando la voz apostólica que representa a la iglesia. Y dice que este hombre se durmió. ¿Qué será que aconteció? Tenemos datos. Estaba a las puertas. No estemos a las puertas en el orden espiritual. Tenemos que entrar. Tenemos que entrar. Y en todo caso, nosotros ser puertas para que otros entren. ¿Cuántos dicen amén? Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Yo soy la puerta, dice el Señor. Eso deja bases claras de que los que tenemos a Cristo también somos puertas. Lo que no podemos hacer es estar a las puertas, porque a las puertas estaban los paralíticos, pudiendo entrar. Y claramente en el orden espiritual, los que están indefinidos. Porque hay peligros de dormirte y de caer y de morir. Tenemos que despertarnos, hermanos. Y bajo ningún punto de vista tenemos que permitir caer en sueño, mucho menos, porque eso sí es una operación contraria. Y voy a dar los dos planos. Recién mencionaba, por dormir poco, entonces claro, me duermo porque no descansé, porque no comí bien. Por eso hace años que yo recomiendo que no se coma chorizo a la pomarola, por ejemplo, a la noche del sábado. Pues está destruido el domingo. Y que tenga un buen descanso. Pero también en el plano espiritual tenemos que prepararnos, tenemos que preparar el cuerpo para no dormirnos. ¿Por qué? Porque te vas a perder de la ministración que el Señor quiere darte y que puede sacarte en muchas ocasiones de un lugar oscuro. En otras te puede llevar a otro nivel de entendimiento. Y nosotros muchas veces cansados, fatigados, poco dormidos, mal comidos. Y claro, aún se está disertando y nosotros con malestares. Ahí están los papás despertando, los chicos. Quédense tranquilos, ellos están en la presencia de Dios. Y es distinto. Se entiende, ¿no? Porque están haciendo el hijo.
Y entonces hay una contradicción. No, nosotros tenemos que estar velando. Nosotros ejercemos un cuidado. Y si aún los chicos se duermen, yo creo en el nombre de Jesús que se cumple lo que le aconteció a Samuelito. Que nadie se podía acercar al arca que representaba la presencia de Dios, pero dice que él dormía plácidamente y el Señor lo ministraba. Yo creo que eso acontece con nuestros hijos, pero nosotros ya grandes tenemos que tener cuidados, porque podemos caer y morir. Por eso el Señor nos está ministrando acerca de poder estar despiertos, velando. Amén. 2 pasajes más y adoramos al Señor. Primera de Corintios capítulo 11, verso 28. Habla de la institución de la mesa, porque así hemos empezado cronológicamente este tiempo de ministración por medio de la mesa, proclamando hasta que Él venga, que tenemos que comer y beber del pan y de la copa del Señor hasta que Él venga, porque nos fortalece. Y que tenemos que hacerlo con dignidad, tiene que ser importante. Cuando hablamos de dignidad, es saber presentarnos. Y en ocasiones puede que estemos en una situación complicada espiritualmente, pero eso no nos detiene para poder acercarnos con confianza, porque sigue teniendo apertura el trono de la gracia para acercarnos. Cuando la Biblia dice que no puede ser indigno nuestro proceder, habla de que tenemos que tener en cuenta de que en ese lugar nosotros nuevamente somos abrazados por la dignidad del Señor, por ese manto de dignidad que solamente Él puede darnos, que no podemos tomarlo de manera trivial, que no podemos hacerlo por costumbre, que no tiene que ser un rito, sino que la iglesia tiene la potestad de llevar adelante la mesa del Señor. La iglesia. No lo puede hacer nadie más que la iglesia. Y la iglesia misma también se presenta de esa forma. Pero también nos deja señales de cómo tenemos que presentarnos. El verso 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Tenemos que probarnos. Tenemos que tener un autoexamen de cómo está nuestra vida y aprovechar lo que acontece en la mesa, pero también lo que apertura la mesa, porque el pan y el vino nos acompañan siempre, porque es un fortalecimiento. ¿Cuántos dicen amén? No, pero yo estoy medio, no voy a participar porque estoy en pecado. No se lo dice a nadie, ¿no? Pero hace un autoexamen errado. Si sabemos que estamos en esa condición, si conocemos cuál es nuestro estado, pero delante de nosotros tenemos al que perdona los pecados, al que nos limpia de toda maldad, al que nos permite nuevamente reanudar la comunión, ¿cómo no vamos a aprovechar ese tiempo? Es totalmente al revés en el orden espiritual lo que tenemos que hacer. Me pruebo, identifico que no estoy bien, pero más que nunca, viene salvación sobre mi vida. Hay Santa Cena, hoy es mi gran oportunidad de arrepentirme de mis pecados, de confesarlo delante del Señor y de participar del pan y de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces creen que no, estoy mal, no lo hago porque si no viene esto sobre mí. Sí, eso es por un lado, pero eso es la dignidad, eso es la preparación, eso es antes. Es aún antes y mientras se está ministrando en el tiempo oportuno, en el tiempo cronológico en donde se está llevando adelante la administración de la mesa. Lo que nosotros no podemos hacer bajo ningún punto de vista es presentarnos como si la mesa no tuviese la unción, el poder, la gracia. Está el cuerpo de Cristo, están mis hermanos. Tengo que discernir lo que está aconteciendo. Está la iglesia gloriosa. Hay fiesta, hay una oportunidad, hay perdón de pecados, hay misericordia. En ese lugar yo me acerco y le estoy dando dignidad, me estoy presentando dignamente.
me estoy presentando con dignidad delante del Señor. Sí, mi condición es esta, Señor, pero no quiero más esta condición. Sos el único que puede transformar mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y el verso 30 dice algo puntual. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y ahí dice un detalle no menor, y muchos duermen. O sea que cuando la iglesia está velando, la iglesia está entendiendo lo que acontece en la mesa del Señor. Es un lugar donde nosotros somos despertados, donde somos vivificados, donde somos ungidos para poder velar hasta el tiempo que Él venga. Es una inyección de fe en el orden espiritual para poder seguir caminando hasta Horeb, el monte de Dios, hasta poder encontrarnos con Él. Entonces, no es solo la proclamación de hasta que Él venga, sino hacer y llevar adelante los pasos necesarios para justamente alcanzar la bendición de Dios. Amén. Voy a concluir. Vamos a ponernos de pie, así podemos cantarle al Señor. Y que Él nos conceda esa bienaventuranza del que lee y el que oye, porque el tiempo está cerca. Así como le hablaba de las dispensaciones, nosotros estamos en el período de la gracia, donde el Señor hará su retorno. Pero luego habrá otra dispensación que será el tiempo tribulacionario, un tiempo que no fue preparado para la iglesia. Porque la iglesia va a estar en las bodas con el esposo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso será durante 7 años, porque será un tiempo perfecto. Porque así como en esa representación de las bodas judías a la cual pertenecía el Señor, el pueblo de Israel festejaba las bodas 7 días. Pero claramente la Biblia dice que para el Señor un día son como 1000 años, o sea que van a ser 7 años. Y en el tiempo profético serán como 7000 años, un tiempo que no podemos quizás muchas veces retener en nuestra mente, que está limitada. Pero como somos como una pista de aterrizaje donde justamente descienden y posan los pensamientos del Señor, lo que podemos entender es que como el tiempo tribulacionario, lo que ocurrirá sobre la tierra no está preparado para nosotros, hoy es el tiempo oportuno para velar, para guardar al Señor, para aferrarnos de las promesas, para que cuando venga ese tiempo, esa dispensación, ese periodo, nosotros podamos entender que por la gracia de Dios, porque hemos creído en Él, porque aunque muchas veces estamos debilitados, no negamos la palabra, porque la iglesia no puede negar la palabra. Esa es Filadelfia. Sabe muy bien que no habrá tiempos que dicen que serán como nunca antes, de sufrimiento, de dolor. Esos tiempos no fueron preparados para la iglesia, aunque muchos pasarán por ese lugar. Que el Señor nos conceda poder ser levantados y ser de la iglesia que va a ser levantada para poder casarnos con Él. Porque dice la Biblia, y esa es una promesa de la cual tenemos que aferrarnos con todas nuestras fuerzas: las bodas ya están listas. Y su novia se prepara y se le concede vestiduras de lino fino, resplandecientes, limpias, vestiduras celestes, vestiduras celestiales. El lino tiene una particularidad: la flor de lino tiene un color hermoso que representa lo celestial. Esas son las vestiduras que va a llevar la novia y será resplandeciente. Esas somos nosotros. Pero hay algo que tenemos que hacer, y la Biblia menciona en Lucas, en el capítulo 21, en el verso 36, velad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a velar. Vamos a hacerlo en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar firmes, estar sobre la roca.
porque el que ha de venir vendrá. Hoy es un tiempo en donde la administración nos está afirmando, en donde nos está pidiendo una preparación mayor, que vayamos más profundo, que podamos bogar mar adentro, que podamos llevar nuestro cuerpo, podamos meternos al río de Dios y que ya no sea a los tobillos, que ya no sea a las rodillas, que ya no sea ante los lomos, que pase, traspase, que sea hasta el cuello. Nos metemos con el Señor hasta lo profundo, hasta donde ya no me puedo sostener por mis propios medios. El Señor me sostiene, la fe me sostiene, lo que no puedo ver de forma natural me sostiene, porque no vivo por vista, vivo por fe. La iglesia está siendo preparada. Por eso no es tiempo de dormir, es tiempo de velar. Amén. Vamos a levantar nuestras manos y voy a ministrar en el nombre de Jesús, así como fue trasladada a la iglesia de Tesalónica. Así te ruego que nos ministres, Señor, en esta mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, más fuerte levantamos. Mas vosotros, hermanos, mas vosotros, mis amados hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. El sello de la salvación está sobre tu frente. La tau de Dios, el sello del Espíritu Santo. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este es el tiempo de velar. Este es el tiempo donde el Señor nos está alumbrando, donde una vez más viene Jesús y nos dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Este es el tiempo donde la iglesia está más viva que nunca, porque se está cumpliendo que la gloria postrera de esta casa será mayor. La gloria postrera de nuestra vida será mayor. La gloria postrera de esta casa espiritual será mayor. La gloria postrera de tu casa, de tu hogar, de tu familia será mayor. Por eso es un tiempo para velar. Por eso es un tiempo para estar despiertos. Por eso es un tiempo para aguardar al Señor. Erguíos, levantad vuestras cabezas, porque el tiempo de tu redención, iglesia, está cerca, está cerca, está cerca. Y eso es para celebrar, porque el Señor dice: yo vengo pronto. Vengo pronto. Y la iglesia se prepara, y la iglesia está siendo adornada, y la iglesia está siendo perdonada, y la iglesia está siendo levantada en su espíritu. Bienaventurado, bienaventurada aquella iglesia que cuando Él venga nos encuentre haciendo así. ¡Aleluya! 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 Adoremos alegremente a Dios y saltemos a la roca de nuestra salvación. Venid y anunciemos con cánticos su amor.
alabanzas, gloria y honra a nuestro Dios. Entremos en su presencia con alabanzas, proclamando con cánticos porque Él es nuestro Dios. Venid y adoremos, postrémonos delante del Señor, nuestro Dios. Venid con alabanza, con manos levantadas hacia Dios, en adoración, en adoración, en adoración. Venid, adoremos alegremente a Dios y exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid, anunciemos con cánticos su amor, levantemos alabanzas, gloria y honra a nuestro Dios. Entremos en su presencia con alabanzas, proclamando con cánticos porque Él es nuestro Dios. Venid, venid y adoremos, postrémonos delante de nuestro Dios. Venid con alabanzas, con manos levantadas hacia Dios, en adoración, en adoración. Venid, venid y adoremos, postrémonos delante del Señor, nuestro Dios. Venid con alabanzas, con manos levantadas hacia Dios, en adoración. Entremos en su presencia y adoremos en su presencia, y adoremos en su presencia. Entremos en su presencia, adoremos en su presencia, y adoremos en su presencia. Venid y adoremos delante del Señor, nuestro Dios. Venid con alabanza, con manos levantadas hacia Dios, en adoración. Venid y adoremos, postrémonos delante del Señor, nuestro Dios.
cantadas con aplausos, con cánticos. Y a su nombre.